Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos aquí cubriéndole a Liliana Brandel. Vamos a estar hablando de un tema súper interesante, tu espacio de educación financiera, un programa especialmente preparado para todos nuestros seguidores en las redes sociales, un lugar, un espacio educativo donde te enseñamos y te damos algunos tips, conocimientos y como que un enfoque a poder manejar tu finanza, a poder tener salud financiera. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y para eso nos va a acompañar el profesor Julio Díaz. Vamos a estar hablando sobre proyecciones y desafíos económicos para este 2025. Y sabemos que la economía es un factor clave en la vida de las personas, empresas y en el país en general. Cada año diversos factores globales y locales influyen en el desarrollo económico, afectando los ingresos, el empleo y la estabilidad financiera de los hogares y también de los negocios. Hoy en el programa vamos a analizar qué se espera para este año en términos de crecimiento económico, inflación, oportunidades y desafíos financieros, brindando herramientas para tomar mejores decisiones económicas. Y para eso ya está con nosotros el profe Julio, que está conectando también, está conectado desde la virtualidad. Muy buenos días, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Andrea, un cordial saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, aquí conectado desde la ciudad de Mauricio José Troche, gracias a la tecnología, firme, atento y sobre todo ya ansioso por comentar este tema tan importante que nos indicará la brújula económica del Paraguay y el mundo prácticamente, Andrea. Y muchos temas que tocar, muchas aristas que analizar. La verdad que la situación económica de este 2025 en realidad hay muchas cosas que debemos de analizar como para poder llevar también, profe, al frente los negocios, por supuesto también ver la oportunidad de todo esto para poder generar poder derivar un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro. Totalmente, es un año clave. No podemos emprender ni tomar ninguna decisión sin antes hacer un análisis profundo de todas las situaciones, tanto locales, regionales, incluso globales, porque hay tendencias importantes, hay alertas, hay cuestiones que nos impactan a todos los emprendedores y a los empresarios también a los consumidores, porque fíjense que este aspecto tan importante, por ejemplo, un pequeño detalle con lo que hoy implica la fuerza del dólar, y uno dice, ¿cómo me afecta, profesor, si mi negocio yo no utilizo moneda extranjera? Nos afecta a todos, directa o indirectamente, porque de alguna forma cualquier producto o servicio vinculante a la generación de este ciclo económico tiene al dólar como protagonista, así es que a todos nos afecta. Entonces hoy es importante ver cómo está esa tendencia, cómo se comportará la inflación, cuál es la proyección económica que le espera al Paraguay y al mundo, cómo está Paraguay hoy posicionado versus los países vecinos y algo muy importante, Andrea, creo que también a nuestra audiencia, a los amigos, a los seguidores, tenemos que tratar de explicarle cómo esto afecta o impacta directamente en nuestro bolsillo. Eso es Claro. importantísimo decir, en términos comunes, ¿esto me beneficia, profe, o no me beneficia? Y si me beneficia, ¿cómo lo debo sentir y cuándo debo sentirlo? Esa es la tendencia clave que tenemos que también rescatar, Andrea, en esta hermosa mañana de sábado. Justamente eso, profe, en el contexto económico mundial influye directamente en Paraguay, ya que dependemos de comercio internacionales, los mercados financieros y las políticas económicas de los grandes países. Algunos aspectos claves para este año, ¿cuáles son, profe? Sí, totalmente. Sobre ese punto, para lo que sería 2025, nosotros vemos hoy en día una tendencia o un crecimiento estimado del Producto Interno Bruto, Andrea, en una línea más o menos del 3,8%. Y una inflación que querríamos decirlo moderado, pero voy a dar un comentario puntual ahí, del 3,7%. Pero ahí hay un pero, ¿verdad? Ahí hay un pero. Por más que estos números sean positivos, de cierta forma, que parezcan muy alentadores, lo que tenemos que volver a insistir es lo siguiente, que esta tendencia de crecimiento, el crecimiento que sea estable y que la inflación sea moderada, tiene que ser reflejado en los beneficios de la población. Entonces ahí hablamos a cada rincón, tanto emprendedores, empresarios, consumidores, trabajadores, sector público, privado, todo en general. Especialmente
especialmente en las líneas, Andrea, ya que preguntaste más o menos hacia qué línea, lo que impacta en cuestiones que tienen que ver con alimentos, número uno, y dos, con la capacidad de generar laburo, ¿sí? Con la Sí. calidad de empleo. Podríamos hablar de diferentes ramas, corrientes que impactan esto, pero creo que el punto central que implica el celo económico para todos los paraguayos pasa por eso, por la relación en la capacidad para generar buenos empleos y en la provisión de alimentos. Evidentemente eso es muy importante. Justa- Y también, Andrés, resaltar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, también arroja una tendencia, un pronóstico más o menos que habla un crecimiento en 3,9, pero advierte algo muy importante. Y creo que ahí también uno tiene que ser suficientemente coherente, prudente, razonable, porque advierte sobre el riesgo de la fragmentación geopolítica y la sequía. ¿Sí? Bien, sabemos que Paraguay depende fuertemente de una economía agrícola, ganadera, ¿sí? Así es que eso está muy influenciado por este fenómeno que siempre nos afecta, que es el fenómeno de la niña, y que podría afectar la producción agropecuaria y energética, Andrés. Sumamente importante y por eso hay años clave con mayor razón. Sí, justamente, profe, sobre el tema que hablaste, sobre los precios de materias primas, ¿verdad? El Paraguay también es un país exportador de soja, carne y energía, ¿verdad? La variación de los precios de estos productos pueden también ser afectada, puede afectar la balanza comercial y los ingresos de divisa. Justamente lo que estabas mencionando con respecto a la suba de los productos. También tenemos, si bien decimos, China está muy lejos de nosotros, ¿verdad? Pero también esos conflictos internacionales y cambios de economía entre China y Estados Unidos y Europa pueden también influir en nuestras exportaciones e importaciones, exportaciones e importaciones. Afecta directamente, Andrea, todo lo que nosotros consumimos y todo lo que enviamos, afecta directamente. Y también afecta todo lo que fabricamos aquí, porque para fabricar también necesitamos ese insumo. Hay piezas, componentes que necesitamos al exterior y a veces cuando hay un conflicto, por ejemplo, ahora como se vivió un conflicto entre Colombia, China, Estados Unidos, por el tema de aranceles, imposiciones de aumento de aranceles, eso a nosotros nos afecta también, porque la primera guerra comercial que pasó entre China y Estados Unidos, no recuerdo si ya ha pasado 7, 8 años, casi 10, Sí. en esa época se vio muy afectado el sector de telefonía, informática, electrónica, porque muchos insumos que se utilizan aquí se vieron afectados por el tema de la escasez. Entonces, a nadie nos conviene, de cierta forma, un problema internacional que tarde o temprano nos termina afectando, como ya pasó también con el tema del combustible hace poco tiempo y sigue pasando. Hay cuestiones que pasan afuera y a nosotros, por ser un país que está en una economía emergente, en desarrollo, todavía en crecimiento, pareciera ser que somos aún una especie de lechuguita en economía, en macroeconomía, Andrea, porque nos afecta mucho. Lo que pasa Sí. afuera nos golpea fuerte. No es así como el caso de la economía más fuerte que ya tiene ya cierta brecha que le protege. Pero Paraguay está expuesto. Pero ese es el precio del crecimiento. Si uno va a apostar a crecer, si uno va a apostar a internacionalizarse, si uno va a apostar a lo que arroja la oportunidad de importaciones y exportaciones, uno tiene que saber que afuera ese campo turbulento te puede favorecer, beneficiar, enriquecer o te puede golpear fuertemente. Eso es a veces un factor que escapa de las manos de cualquier gobierno, de cualquier empresa. Uno puede predecir, pronosticar, planificar, pero lo que llega a pasar a veces afuera, hay problemas que escapa de nuestra capacidad de reacción y uno tiene que tener alguna estrategia de mitigación, de reacción o de precaución ante eso. Y el tema que mencionaste sobre las divisas, qué tema sensible, porque sumado a la exportación de todo lo que implica soja, carne, todo lo que Paraguay exporta, hay una lista increíble de productos, de materia prima que el Paraguay exporta. También saber que eso impacta directamente en el ingreso de divisas. Y ahí la cuestión es sencilla, es la cuestión de relación simple. A mayor cantidad de un factor disponible o circulante, siempre baja su valor. ¿Qué significa eso? Que uno puede presumir al profesor, a lo mejor en marzo, abril, vamos a tener un ingreso masivo de dólares por este motivo. ¿Será que en esa época entonces el dólar va a tener un comportamiento a la baja? Eso es lo que uno espera muchas veces, pero no se da de cierta forma. Antes por lo menos era más predecible. Hoy una cuestión
que intervienen más elementos que siempre el Banco Central suele mencionar, y también el factor climático hace que esa teoría a veces no se cumpla, ¿verdad? Hoy el tema de la sequía golpea, y golpea fuerte, porque uno dice, vamos a recibir 10, y vino esta sequía, o a veces inundación, y recibís 5 o 4, es algo que no estaba previsto en tu planificación, y eso te afecta en todo sentido, porque uno se prepara y hace frente a costos, gastos e inversiones pensando en lo que va a recibir, y cuando no recibimos lo que uno piensa, evidentemente se descarrila todo tipo de planificación financiera, Andrea. Entonces es sumamente importante ese aspecto que mencionaste. Lo que tiene que ver con el factor climático no depende netamente de nosotros, si bien podemos planificar 2 meses de sequía, 1 mes de inundación. Estamos, creo que desde el año pasado, ya hace como 5 meses que estamos con este tema de la sequía del río Paraguay que no crece, de varias barcazas que no pueden cruzar el río y mucha situación. La verdad que la situación económica de lo que tiene que ver con el lado marítimo está muy difícil, es algo que nadie se imaginó o nadie planificó o apuntó dentro de su planificación. Imagínense, Andrea, pongámonos el ejemplo de un emprendedor que empieza a incursionar en el negocio de la importación y utilizó todos los ahorros de su vida y se endeudó con el banco para traer su primera carga desde China, por ejemplo, o de cualquier otro país con el que Paraguay tenga relaciones. Y imagínense que por el camino haya sorpresas, ¿sí? Haya cuestiones que no tengan que ver con alguna cuestión que incluso esté en riesgo de cobertura de seguros. Hay muchas cosas que de repente uno tiene que planificar. El clima es uno de ellos. Después hay trabas legales, hay a veces cuestiones que no dependen de nuestra trazabilidad. Por ejemplo, si tu importación en curso ya está llegando, pero justo en un país vecino hay un problema de huelga, de paro, de cierre, y tu pueblo tendría que haber llegado en cierta fecha y caes en incumplimiento. Entonces, hay muchas cuestiones que a veces puede golpear a un emprendedor, a un empresario cuando se expone justamente a las oportunidades que implica el comercio internacional, que históricamente sabemos que el camino va por aquí. ¿Sí? La historia de Paraguay también a veces se remonta a hechos o a pasados en donde gobernantes a veces optaban por una medida un poco más proteccionista, localista, para tratar de proteger al Paraguay en un crecimiento interno, pero no siempre y no es saludable muchas veces trabajar en forma aislada. Es más, Andrea, te diría que es casi imposible que un país pueda sobrevivir sin tener relaciones internacionales. Necesita el comercio internacional, necesitamos. Hay cuestiones que podemos fabricar aquí y hay cuestiones que netamente dependemos de otros países. Y hay países que dependen netamente de lo que nosotros hacemos. Entonces, esa balanza de lo que hacemos, de lo que consumimos, de lo que enviamos, es hoy lo que estamos discutiendo aquí, a nivel macro y a nivel micro. Así es, profe. Y hablando también de la situación económica del Paraguay, el crecimiento del BID. Se espera que la economía paraguaya mantenga un crecimiento estable, aunque condicionando por el clima y la producción agrícola, justamente lo que estamos mencionando, ¿verdad? Si bien hay una cierta esperanza por parte del BIP, es lo que esperamos, pero es algo totalmente incierto que no sabemos si qué podría pasar este año, si a lo mejor va a venir esa lluvia tan esperada para que se pueda también, para que todas las barcazas puedan cruzar sin ningún problema. Y también hablando un poco de la inflación y la política monetaria, ¿verdad? El Banco Central también busca mantener la estabilidad de precios, pero factores externos pueden afectar la inflación y el poder adquisitivo, que es justamente esto, la suba del dólar. La suba del dólar. Y eso, evidentemente la suba del dólar afecta al bolsillo de ese consumidor, porque bien sabemos que en Paraguay ya hace mucho tiempo muchos productos y servicios están disponibles en moneda extranjera. Por ejemplo, la famosa compra del vehículo 0 kilómetros, que si bien se promociona a un costo cero de intereses, cuota en dólares, sabemos que muchas veces si hacemos una proyección en el tiempo, muy difícilmente vamos a ver un dólar debilitado. Sí. Siempre va con una tendencia a la suba, y es ahí donde a veces escuchamos ciertos temores y ciertas preocupaciones de aquellos que se endeudan en dólares. Es un tema que hay que cuidar. Yo siempre recomiendo, si vas a endeudarte en dólares mínimamente, la forma en que puedas mitigar eso tendría que ser que tengas algunos ingresos también vinculantes a esa moneda, Sí. porque si no uno siente mucho el impacto, Andrea, y los intereses vienen a ser chichipa frente a lo que podría ser el tipo de cambio. Antes comprar un vehículo cero cuando el dólar está a 5.000 y por una cuestión externa el presidente nacional lo suba a 7.000 y tu cuota de 2 millones pasa a ser 4 millones. Sí, Una locura. imagínate. Entonces,
es muy complicado. Se da con vehículos, departamentos, sí, y cualquier otro tipo de operación que se pueda vincular a ese ejemplo que está mencionando. Así es que sí nos afecta y tenemos que ver la forma de poder protegernos ante ese tipo de escenario, Andrea. Y un dólar estable beneficia a importadores, profe, pero una suba repentina puede encarecer también productos y servicios esenciales, justamente lo que estuviste mencionando. Si vamos a endeudarnos, vamos a adquirir deudas en dólares, lo importante es también que nuestro salario, nuestros ingresos estén en dólares, o sea, en dólares. Sí, esa es la relación, esa es la relación. Siempre consultan. Entonces yo digo, si vas a asumir compromisos en dólares, mínimamente vas a tener que tener una capacidad también de generación en esa misma moneda para mitigar el impacto, ¿sí? Y lo ideal sería lo opuesto, ¿verdad? Que nosotros seamos quienes perciben ingresos afuera en dólares y que gastemos aquí en guaraníes. Ahí sabemos que existe una ventaja importante, pero evidentemente hay muchas cuestiones que lo regulan, que hacen que esto prácticamente a veces resulta ser casi impredecible, como decía hace rato. Antes había meses un poco más estables, que uno dice en tal fecha, profe, del año, en cada mes, hay una tendencia a la baja y yo voy a aprovechar esa ocasión para comprarme, no sé, paquete de vacaciones, para comprarme este curso, para hacer este viaje, bueno, pero hoy en día es muy difícil ver eso, o sea, es muy difícil, casi ningún mes del año el dólar se pasa aflojando. Y ahí también, a lo mejor, habría que preguntarnos si el Banco Central realiza el trabajo como corresponde a favor de todos los que intervienen en este escenario, porque siempre existen reclamos, ciertos gremios, Sí. cuando el dólar no para de subir y vemos una tibia intervención, a veces los gremios reaccionan y dicen, el Banco Central está haciendo su trabajo, ¿sí? Porque esa intervención está en manos de la política monetaria, Banco Central de Paraguay, y ahí no existe otra explicación de lo siguiente: cuando eso se ve en una situación de alza incontrolable, la intervención tiene que ser también la misma medida, una política severa que intervenga en política monetaria que trate de controlar eso, inyectan dólares, ¿sí? Para tratar de mitigar el impacto, y lo mismo es lo opuesto, ¿verdad? Entonces esa tarea muchas veces, se ve con ciertos reclamos para decir, bueno, ¿están interviniendo como corresponde o están dejando pasar esto para ver si de repente se va normalizando de forma, entre paréntesis, natural? Y a veces no ocurre eso, generalmente se necesita, y ahí hay muchas cuestiones que pensadores económicos siempre ponen en debate: interviene el Estado, no debe intervenir, hay que dejar que la economía se mueva solo, no, hay que intervenir porque si no intervenimos se nos va la mano. Bueno, es un tema muy extenso, al mismo tiempo interesante, Andrea. Es que si no intervenimos, no sé qué va a pasar en la economía, profe. Parece que la estrategia es intervenir. Y ha funcionado históricamente. En el pasado ya hubo casos de no intervención y sabemos que Sí. han dado lugar a monopolios, ¿sí? A reglas injustas. Entonces la intervención es necesaria porque un país que no tiene intervención del gobierno, vamos a tener problemas de monopolio, vamos a tener problemas de violaciones de reglas del consumidor, vamos a tener problemas de abuso de precios, ¿sí? Imagínense ahora que por más que haya intervención, igual tenemos quejas a veces de abuso de precios, de contratos irregulares, de cuestiones que parecen ser una especie de monopolio, de cuestiones de concentración de empresas que acaparan todo el mercado. Bueno, eso con una intervención y que pase sería sin intervención. Así es, profe. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre los desafíos económicos para las empresas y para los emprendedores. Sabemos que las empresas deben adaptarse en un contexto cambiante para seguir creciendo, y algunos de esos desafíos principales, ¿cuáles son? Perfecto, Andrea, muy buena consulta porque resulta sumamente importante sabiendo que la economía del Paraguay es movida por un 80% por las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí nos afecta a todos. En una línea de resumen podríamos resaltar los aspectos que siempre se mencionan a nivel estadístico, que es lo que uno puede llegar a decir: bueno, esto es lo que nos pasa cuando estamos emprendiendo, estamos montando un negocio. En primer lugar, lo más importante, Andrea y audiencia, tiene que ver con el acceso al crédito y el financiamiento. Cómo yo financio mi negocio, yo cómo consigo el capital, cómo me endeudo, con qué tipo de institución, a qué plazo, qué garantías me piden, si los requisitos son realizables o si son muy difíciles, y si realmente el emprendedor está preparado
para acceder a estos préstamos o a estos créditos, o de repente hay ciertos inconvenientes, no solamente del lado de quien concede el crédito, sino también el protagonista. Me refiero a los casos a veces de informalidad, que también es un flagelo, sí, evidentemente, pero ¿qué podemos resaltar, Andrea, de esa primera parte? Las tasas de interés siempre es un aspecto muy importante. Sabemos perfectamente que cuando uno está trabajando formalmente, por más que te sea más caro, siempre es lo más correcto. A veces a mí me dicen, profe, caro todo. Paraguay es uno de los países que tiene el impuesto más bajo. Y yo les puedo garantizar que el mejor negocio es trabajar en forma legal. Trabajar en forma legal te permite dormir tranquilo. Nadie te perturba y tu negocio no está en riesgo, porque cuando uno trabaja en la informalidad, ese sueño puede desaparecer de la noche a la mañana, de un momento a otro. Una intervención desaparece todo. Entonces, ¿por qué arriesgarse sabiendo que la presión que tenemos aquí tributaria no resulta ser la mayor de toda la zona? 10% de IVA. Acá el vecino país, Argentina, paga 23% de IVA, si no es más, ¿verdad? Uruguay también tiene tasa muy elevada al consumo. Entonces, Paraguay sigue siendo, dentro de todo, sigue siendo accesible. Lo único que el paraguayo reclama a veces es ¿dónde va ese dinero? Sí. Ese es el tema aparte. Lo que pasa, profe, que es un poco difícil cuando vos pagás tus impuestos, cumplís con todo y después te vas y te caes en un bache y tenés que llevar tu vehículo al taller, o ciertas situaciones, ¿verdad? Que las inundaciones que tenemos, bueno, se entienden las cuestiones que uno hace, pero también hay no sé si hay que romper ese tabú del no querer emitir facturas. Porque para los emprendedores es algo muy, pero muy importante el de facturar. ¿Por qué? Porque eso también le ayuda a poder justificar su nivel de ingreso. ¿Qué pasa cuando un emprendedor quiere ir a solicitar un crédito en una entidad financiera? Difícilmente le den, si no ven su facturación, puede decir yo facturo tanto, pero ¿dónde están los documentos que demuestran sobre tu facturación? Entonces también el tema de la legalización, el tema de la facturación es algo que te abre muchas puertas y no necesariamente... porque yo entiendo ese miedo que tienen de pagar IVA, de que supuestamente les genera más gastos, pero es cuestión también de conocer un poco qué son los tipos de compras que yo puedo hacer que me va a disminuir el tema de mi IVA y muchas cuestiones, ¿verdad? Un poco también de poder investigar y saber bien qué es lo que vamos a estar haciendo. Sí, totalmente, Andrea. Ahí no hay punto de comparación. Cuando uno está informal, no accede. Y cuando uno está formal, pero no declara lo que está generando, también es un problema. Porque yo soy contador, yo tengo clientes de contabilidad y a veces me piden los últimos 6 IVA para un préstamo y me dicen, profe, se me rechazó. Bueno, lo pasa que 6 meses y sin movimiento. Sí. Evidentemente no estás demostrando una capacidad de ingreso y mucho menos una capacidad de pago. Y también a veces ocurre lo siguiente, tiene ingresos, pero también los ingresos son mayores, más compra que ingresos. Eso también hace pensar a veces a las cooperativas, a los bancos, para hacer un análisis, pues en qué momento deja de hacer esta inversión, porque a veces se supone que pueden ser inversiones, pero cuando es muy sostenible, te piden 6 meses, 12 meses y se repite la secuencia, también es un factor que puede poner en riesgo, porque lleva un porcentaje de capacidad de pago. Entonces, no, eso también... Se suma el inconveniente de no poder acceder a cierto financiamiento por no demostrar suficientemente capacidad de pago. Andrea, cada vez, y esto, atención, damos subrayado entre paréntesis, bien pintado, una alerta, porque cada vez existe mayor control y existirá mayor control de la DENIC Hacienda. Así es que esto ya no es una opción, es una obligación, siempre lo fue. Pero a veces de repente la resistencia no lleva a buen puerto. Yo les digo que lo mejor trabajar en forma legal y emitir la factura, porque muchas veces, a veces uno inocentemente dice ¿qué factura? Y dice no, pero resulta ser que fue una operación controlada de algún organismo del Estado. Bueno, ese simple hecho te puede resultar en una intervención. Entonces, saber bien qué significa el concepto del famoso ticket, qué significa el famoso concepto de si querés o no querés factura. La emisión de factura, señores, es obligatorio. ¿Sí? Es obligatorio. Entonces, ten en cuenta que eso, tarde o temprano, va a estar 100% digitalizado. La reforma tributaria es el primer paso, porque el día de mañana todo va a ser digital, todo va a ser electrónico, hasta la liquidación de tu IVA 120 va a ser todo automático, porque la red ya va a tener tu comportamiento de compra, tus ingresos, tu sueldo, todo. Entonces significa, ¡pam!, una liquidación y te llega un aviso de tu cuenta
bancaria, así como te suele llegar la ANDE, que se aplicó el concepto de pago y tu impuesto al mes, es tanto. A eso vamos a llegar en algún momento, Andrés. Profesor, ese punto que mencionaste, el tema de emitir factura de forma es obligatorio. ¿Qué pasa con esas personas que van al súper y de repente no tienen el famoso, o sea, no facturan? Porque me pasó que voy al súper y hay gente enfrente mío y le dice la cajera, factura para hacerte factura. Le dije, no, yo no tengo RUC. Pero que con el número de cédula se puede. Sí, con número de cédula se puede, perfectamente con número de cédula, porque por más que no tengas RUC aún, te sirve para tu presupuesto, te sirve para anotar tu presupuesto, tu consumo. Y para el súper, evidentemente, esa persona que le dice no así nomás, eso significa para ella igual emitir factura, pero solamente que emiten sin nombre. Sin nombre, cliente mostrador, lo que sea, pero emiten factura. Genial, profe. Entonces tenemos ya las tasas de interés siguen siendo un factor determinante para la inversión. También las opciones para préstamo en cooperativa, financiamiento de FITech y capital privado pueden ser también alternativas viables, en resumen de lo que vinimos hablando. Así mismo, efectivamente. Bueno, transformación digital y adaptación de nuevas tendencias, profe. Bueno, prácticamente esta herramienta que tenemos a mano, el teléfono, se convirtió más o menos en un tercer brazo de todos, estudiantes, docentes, emprendedores, consumidores, porque hay una tendencia a consumir todo o a buscar primeramente información a través de Internet. Entonces, hoy en día prácticamente el negocio que no está en Internet no existe. Es fundamental resaltar que el crecimiento del comercio electrónico fue tremendo. Antes de la pandemia, y parecía ser que se ha acelerado la pandemia. Hoy la gente de su casa quiere hacer todo. O sea, yo diría que muy pronto vamos a ver, por ejemplo, que la despensa de doña Cristina, que está ahí a la vuelta de tu casa, ya tiene un sistema app que vos puedes usarla, elegir el pancito, el mulo, el vinito el fin de semana, así moverte a tu casa y Juancito en su moto en 2 minutos te está acercando, ¿sí? Incluso con la posibilidad de pagar a través de una tarjeta de débito, crédito, QR efectivo. O sea, vamos a llegar en algún momento hasta ese nivel. Digo esto porque evidentemente la masa grande de grandes empresas como Amazon, que son pioneros en esto, nos ha mostrado que el camino es bien claro, ¿verdad? Y nosotros no podemos resistirnos a eso. O sea, hoy en día tu negocio, tu emprendimiento no puede estar ausente de las redes sociales. No puede estar ausente de las redes sociales, no puede estar ausente de esa plataforma digital que hoy en día se necesita bastante. Entonces el comercio electrónico sigue en expansión y cada vez más consumidores van a querer hacer pago digital. El negocio que te dice solo efectivo, ese está perdiendo tiempo y está perdiendo plata lastimosamente. Se tiene que adaptar. Hay cantidad de formas de pago que hoy en día Profe, me parece simpático nomás lo que estás mencionando porque como un emprendedor o un negocio no va a tener el famoso pago con QR o pago con tarjeta de crédito, ya sea débito o tarjeta, porque hoy te vas junto a la persona que vende remedio refrescante en la esquina y ya tiene, porque hay también empresas que lo hacen más simple, ¿verdad? Si bien no es el que usan los comercios, pero sí ya es una forma de poder hacer pagos a través de QR o a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito. O sea, yo creo que las personas que no entienden sobre la transformación digital son aquellas personas que ya se niegan a usar la tecnología nada más, porque opciones tenemos. Exactamente, se niega porque hay muchas opciones. Incluso hay bancos que están generando ya a través de su banca web lo que sería un post virtual digital. Imagínense que yo te puedo mostrar en mi teléfono y ahí mismo acercar tu factura y estás pagando, o te envío un enlace en el WhatsApp y estás pagando ahí. O sea, la facilidad cada día es mayor, o mínimamente que puedas tener una cuenta en la cooperativa, en el banco y te pueden hacer transferencias, incluso ahí no intervienen costos. Hay tantas formas de hacerlo que el que se cierra es porque se resiste, es porque no ve la oportunidad y está perdiendo plata. Y eso se ve, y a mí me entristece mucho ver cómo grandes negocios, o pequeños grandes negocios, que empiezan a establecerse, pareciera ser que se resisten a eso y pierden la oportunidad. Después se quejan por la baja venta, pero bueno, la baja venta tiene que ver con esta obligación de adaptarse a los medios de pago del consumidor.
Genial, profe. Entonces, en resumen, el comercio electrónico sigue en expansión y cada vez más consumidores prefieren pagos digitales. Y también otro punto muy importante es la automatización y la inteligencia artificial que están cambiando de manera en que se hacen los negocios, profe. Totalmente. Sea lo que sea el tipo o la clasificación de tu negocio o de tu profesión, estás obligado a aprender inteligencia artificial hoy en día. El que se resiste también pierde oportunidad. Es casi lo mismo que el ejemplo anterior. La inteligencia artificial, ojo, repito esto, la inteligencia artificial no viene para sacarte tu laburo. La inteligencia artificial viene para acompañarte en tu proceso. La inteligencia artificial viene para facilitarte tu vida, para acortarte tiempo de trabajo. No viene para robar tu creatividad, no viene para sacarte tu laburo. Es más, si te resistís, sí a lo mejor vas a tener problemas, pero si aprendes, puede ser una herramienta útil de trabajo como un asistente 24/7 que te esté sacando de apuros y que te esté acortando cualquier trabajo operativo que pueda resolver en menos tiempo de lo pensado. Así que IA, Andrea, viene para quedarse. Y yo creo que cada vez va a tener más herramientas que va a facilitar bastante, pero tanto a los emprendedores, a las empresas y como decís, profe, una herramienta que viene a acortarte el trabajo, porque ¿quién es el que le da las ideas? Vos, persona que estás del otro lado, es el que le pedís que o sea, le das las ideas y él como que te clarifica. Nosotros le damos todos los comandos, o sea, depende de ti, prácticamente nosotros podemos entrenarle, podemos prepararle, y a mayor cantidad de tiempo que interactúas con la IA, es como que te va conociendo más y las soluciones más predecibles. El día de mañana, cuando le envíen menos palabras, como que ya te conoce, como que tiene un historial tuyo, ya va a predecir las soluciones. Entonces, cuanto antes implementes, mejor para tu historial de soluciones, Andrea. Genial, profe, me encanta. Vamos a continuar con nuestro tema, profe. Y vamos a hablar sobre las estrategias para la sostenibilidad financiera, sobre el control de los costos. Perfecto. Eso es un tema sumamente sensible, Andrea, porque hoy en día las empresas, los emprendedores tienen que ser altamente celosos de sus recursos. O sea, ningún recurso es ilimitado, todo es limitado y tenemos que ser cuidadosos. Entonces, punto número uno, plantearnos seriamente lo que tiene que ver con el control de gastos, de costos y gastos. ¿Sí? Las empresas tienen que tratar de al máximo cuidar cada moneda, cada detalle. Hay una frase que dice, hay que cuidar las monedas porque los billetes se cuidan solos. Eso implica hoy en día hacer un análisis profundo de lo que podríamos definir como una especie de gastos. ¿Sí? Nosotros a veces a lo mejor podemos detectar que estamos vendiendo, pero no llegamos a tener los resultados que esperamos. Entonces, amerita muchas veces ver si el problema va por los ingresos, por la capacidad de generar ingresos, o va por un desorden en los gastos. Entonces, en ese punto es fundamental un presupuesto. Pero el gasto también tiene que responderte a una pequeña consigna para que sea sostenible. Uno tiene que decir, este gasto lo necesito para laburar, para emprender, o lo puedo prescindir y no me va a afectar. Aquí está el análisis. De repente uno dice, bueno, el tema del alquiler voy a dejar de pagar porque me parece mucho. No se puede porque no va a poder empezar a vender en la calle. No va a poder tener un negocio sin localización. Entonces, hay gastos que sí se puede prescindir, ¿sí? Uno que se puede reducir. Alguno puede eliminar, otro se puede reducir. ¿Sí? Entonces, ser cuidadoso en el sentido de que cada gasto justifique su esfuerzo. Cada gasto justifique su existencia. Y punto dos, Andrea, la parte de los ingresos. Si te toca cambiar de rubro también, a veces dolorosamente se hace. Yo quiero mencionar a grandes empresas como Samsung, Nokia, que empezaron siendo totalmente otra cosa y hoy día se dedican a un rubro distinto. Por ejemplo, el caso de Samsung es asombroso porque ellos empezaban vendiendo pescado, frutos secos. ¿Quién se va a imaginar a un gigante tecnológico vendiendo comida, por ejemplo? Impensable. Pero eso fue la respuesta a la necesidad de permanencia, de sobrevivencia. El mundo se inclinó hacia ciertos sectores y la empresa tuvo que empezar a diversificar, tuvo que cambiar de rubro, dolorosamente, pero necesario, porque si no lo hacía, en su momento a lo mejor no iban a soportar la presión. Y así, grandes marcas internacionales también han pasado por esa posibilidad de cambiar de rubro o diversificar. A veces la diversificación puede ser de tu mismo rubro o a veces puede ser un rubro distinto. Tengo un amigo que tiene un gimnasio
y él empieza a diversificar, de cobrar la cuota de su gimnasio, empezó a cobrar otros rubros dentro del gimnasio. Por ejemplo, vende proteína, vende desayuno, vende la comida, contrató a un nutricionista que se sienta ahí y cobra también por ese servicio a los clientes de quien consultar, vende atuendos deportivos, tiene estacionamiento tarifado. O sea, de un ingreso que tenía, hoy tenía como 15 ingresos. Y no es que reinventó la rueda, solamente trató de que sea más eficiente su negocio. Y la diversificación es sentarse justamente de esa manera y decir, ¿qué más podemos hacer? Muy importante, Andrea. Claro, profe. Y también hablando un poco de lo que estabas mencionando, ¿verdad? Sobre invertir nuevas áreas al mercado puede ser clave también para reducir riesgo. Y otra cosa que mencionaste sobre las empresas que deben ser eficientes para maximizar su rentabilidad. En ese caso, por ejemplo, hubo muchos casos en época de pandemia que tuvieron que reinventarse, ¿verdad? Si bien mencionaste el caso de Samsung, bueno, también tuvimos muchísimos casos de emprendedores aquí en nuestro país en esa época que les obligó a poder hacer como una expansión o poder también ver otra forma eficiente para poder maximizar su rentabilidad. Sí, 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 tuvimos que hacer lo imposible. Bueno, aquí les habla también un protagonista, o no sé si decirlo víctima o protagonista, pero yo también cambié de rubro en la pandemia, aprendí a hacer otras cosas y me encontré con colegas que eran, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, diferentes rubros, hacían otra cosa. Sí, tenía vecinos que eran totalmente una profesión diferente y yo le encontraba los domingos haciendo, por ejemplo, asado frente a su casa y tenía éxito. Y me decía, ¿quién se iba a imaginar? Me decía, y el tema no es que estamos haciendo asado acá, profesor, el tema es que podemos hacer asado, ensalada de fruta o hacer otra cosa, pero el tema es no rendirse ante una situación de crisis y tener la capacidad de reaccionar. Eso es lo que nos hace diferente a los demás. Así es que yo creo que ese es el factor muy importante que mencionaste, porque mucha gente cambió de rubro, mucha gente aprendió también una nueva habilidad y descubrió a lo mejor un negocio en esa época tan dolorosa que nos golpeó a todos los paraguayos del mundo, Andrea. Así es, profe, se quedó ahí marcado en nuestra vida en varias generaciones este tema de la pandemia. Profe, hablando también de las proyecciones para el bolsillo del ciudadano. Este año el ciudadano promedio enfrentará diferentes retos en su economía personal. Costo de vida de canasta básica, que hablamos sobre la inflación que impacta los precios de alimentos, transporte, vivienda. Y se recomienda también una planificación financiera para evitar imprevistos. Y ahí viene el tema de la educación financiera en tiempo de incertidumbre, que tiene que ver, que tiene que ver con el hábito del ahorro y las estrategias para evitar sobreendeudamiento. Es muy importante, Andrea. A veces cuando todo va bien, pareciera ser que no necesitamos ayuda financiera, ¿no? Pues todo está bien, pues nos falta. Pero cuando tenemos y empezamos a equivocarnos, o empieza a faltar, empezamos a caer en incumplimiento, pareciera ser que entramos en una situación de alerta. Pero esto tiene que ser preventivo, Andrea. No tenemos que esperar que estemos sin plata o que estemos atrasados para empezar a intervenir en nuestras finanzas. Hay que intervenir cuando las cosas van bien. Tenés que ser celoso. Cuando mejor te va, ahí tenés que aprender educación financiera. Para ser celoso, cómo retener, cómo multiplicar, cómo hacer que sea eficiente tu recurso. Ahí después cuando te llegan situaciones de crisis, ya vas a estar preparado. Entonces, eso es lo que acabas de mencionar. Me parece sumamente importante porque la incertidumbre llega en cualquier momento, Andrea. Y tenemos que anticiparnos a eso. Profe, tenemos un mensaje de Ernesto que dice: buen día, el tema dólar cada vez más caro o desvalorización del guaraní. Pregunta, ¿verdad? Y dice, empezamos el 2 mes del año con combustible más caro, inflación, está todo maquillado, dice. Bueno, Ernesto, dijiste, o Néstor. Sí, Ernesto. Ernesto, bueno, le enviamos un saludo a Ernesto. Lo que sí tenemos que resaltar que el guaraní es una moneda estable, históricamente ha sido una de las monedas más estables, ¿verdad? El problema pasa justamente por esto que acabamos de decir, que un dólar que golpea a cualquier economía emergente, y eso está recién incipiente, porque aún no se ha visto un escenario un poco más complicado, que es lo que se está temiendo ahora. Entonces, yo sumado al comentario de Ernesto, quiero decir que efectivamente pareciera ser que se ve una desconexión con lo que implica el indicador macroeconómico y la condición real de nosotros los paraguayos, el consumidor. Cierto, empezamos mes 2, hoy regalazo de noticias de sube de combustible, después se viene seguramente todo lo que ya sabemos. Combustible suele ser el punto inicial para el patadón de diferentes aumentos. Entonces, sí,
hay una desconexión aparente a veces de estos índices macroeconómicos con el bolsillo de tu vecino, de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional justamente resaltó la importancia de esto. Hagan reforma, le dice a los países que están en esta situación, hagan reforma, revisen sus ingresos tributarios, fiscales, vean la eficiencia del gasto público y el crimen empresarial. Empezando por ahí, o sea, el problema también va de cabeza para abajo. Si el gobierno no se pone las pilas en una buena reforma fiscal, en una eficiencia de gasto, que no todo el ingreso del país vaya a sueldo, que por lo menos un gran porcentaje vaya a equipamiento, infraestructura, ahí a lo mejor puede mitigar la situación. Hoy estamos viendo que aún hay muchas cosas pendientes. Y el clima empresarial, facilitar el escenario para que inversionistas quieran venir a invertir en Paraguay. Porque así como dijo Ernesto, aunque la inflación pareciera ser moderada, estamos viendo que en el tema alimentario te golpea. Sigue siendo caro ya el súper. Uno. Dos, sí. El tema de movilizarse, el tema del transporte, el tema de combustible, sigue siendo alto. Entonces, esos dos factores le afectan al paraguayo. El paraguayo tiene que moverse para laburar y tiene que comer. Así que son dos cuestiones elementales, fundamentales que tiene que mejorar y eso empieza un trabajo macro. Pasa mucho por la gestión de cada gobierno, Andrea. Así, profe, y para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutitos, profe, te quiero hablar sobre las perspectivas sobre empleo y emprendimiento de este 2025 y habla que los sectores como tecnología, salud y servicios digitales siguen en crecimiento. La capacitación y actualización profesionales serán claves para la estabilidad laboral. Espectacular. Qué clave, notable esos sectores. Andrea, el mensaje para la gente. Tecnología, salud, servicios digitales. Que aprendan habilidades, Andrea. Que aprendan cosas nuevas, Andrea. El pronóstico es claro. Quien aprende nuevas habilidades de esto va a tener oportunidades. Hablamos también, profe, para finalizar el programa, quiero compartir también recomendaciones claves para mejorar la economía personal y empresarial. Planificar gastos y presupuesto mensual sí o sí es sumamente importante. Evitar deudas innecesarias y priorizar inversiones seguras. Por favor, si no es necesario preguntar 5 veces, necesito, es necesario, sino... tiene que ser sumamente necesario para poder adquirir una deuda. Aprovechar oportunidades de capacitación y digitalización y, por supuesto, diversificar ingresos y buscar nuevas oportunidades. Impecable. Todos los consejos que mencionaste, Andrea, claro, vitales para la excelencia en el desempeño diario. Es que tanto a trabajadores, a estudiantes, universitarios, a todos en general, y este tipo de conocimientos y prácticas que hoy se recomiendan en este espacio tan especial que se comparte siempre en RDC Online. Profe, agradecemos muchísimo, demasiado interesante, demasiado gusto y tereico ya de hablar contigo, profe. Gracias, Andrea. A mí también me pone muy contento, muy feliz y bueno, espero que sigamos compartiendo este espacio tan importante que enriquece la sabiduría, que es lo más importante que Dios nos regala para poder tomar decisiones inteligentes. Amén. Gracias, Andrea. Así es. Dale, profe, nos vemos entonces, profe. Una vez al mes el profe está compartiendo con nosotros todo su conocimiento, así que es un placer también para nosotros tenerle dentro de la grilla de programas de la TV RDC Online. Así que te agradecemos mucho, profe. Gracias, hasta pronto, chao, chao. Hasta pronto, chao, chao.